Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Dijeron al oído, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir a una buena taza de café. Una buena taza de café para recibir energía en esta mañana en tantas partes del país lluviosa todavía. El invierno no se va. La taza de café nos da calor. La taza de café nos da energía. La taza de café nos consuela con la vida. A tomar una taza de café. No hay otra solución. No hay otra solución para un momento tan difícil. Hablemos al oído, pero gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a los cafeteros de este país que nos permiten tener por las mañanas, al mediodía, en las tertulias, en los momentos cumbres de la vida, una buena taza de café. Con ella, hablemos al oído de Mar. Doctor Fernando, pues momento de hablar al oído y si le parece empecemos por conversar sobre lo que ocurrió ayer en la Comisión Primera del Senado de la República, donde se tramitaba un proyecto de acto legislativo que pretendía darle voto a las Fuerzas Armadas en Colombia. El proyecto que llamaron polémico, ahora es polémico, ¿sabe? Antes nunca fue polémico. ¿Y por qué lo digo? Porque es que este asunto del voto militar no es la primera vez que se propone en el Congreso de Colombia. Esto es un asunto que ya se ha venido desde hace mucho tiempo ventilando, se ha venido discutiendo, pero ahora no les parece. De hecho, uno de los autores de la posibilidad de cambiar la Constitución para que las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de votar, ejercer su derecho al voto, solamente es el derecho al voto, hay que aclararlo, no es como los de la izquierda estaban diciendo ayer, que es que el proyecto planteaba, que el proyecto es de Germán Blanco del Partido Conservador, planteaba darle la posibilidad al ejército para postularse y hacerse elegir. No, eso no es cierto. Lo que tienen la posibilidad de votar, como lo hacen muchos ejércitos en el mundo, la gran mayoría de los ejércitos en el mundo tienen la posibilidad de ejercer el derecho al voto, que es lo que buscamos, digamos, en los países cuando se trata de igualdad ante la ley y la Constitución. Muy bien, pues en América Latina tienen restricción del voto los militares en Guatemala, en Honduras y Paraguay. Recientemente se logró que en Ecuador, en Perú, se hiciera la posibilidad del voto militar. También, aun cuando ellos fueron víctimas de dictaduras militares en temas como Chile o como la Argentina, donde también se permite el voto militar. De hecho, ayer decían que el problema era ese, que de pronto el presidente de turno obligaba a las fuerzas militares a votar por este o aquel y que eso podía conducir a una dictadura. Y pues precisamente de allá salieron, de las dictaduras salieron y hay voto militar, en el caso de Chile y de Argentina. Y J.P. Hernández, que es uno de los senadores de la Comisión Primera, un conocido youtuber, expresó algo que tiene todo el sentido. Dijo, venga, pero ¿cómo así que no el voto militar en Colombia? Porque según ustedes, si hay voto militar, entonces los militares terminan al servicio del presidente de turno y pueden influir en las elecciones. ¿Qué pasó entonces en Brasil? El presidente Jair Bolsonaro perdió las elecciones, o por lo menos eso es lo que dicen los números, váyanos a ver qué fue lo que pasó, aun cuando él era el favorito para ganar la segunda vuelta, y el presidente es Lula da Silva. Entonces, ¿de qué están hablando? Bueno, el caso es que en Colombia se pretendió, Roy Barreras fue uno de los hombres clave en el 2016 que propuso el voto militar, le gustaba en ese momento el voto militar, pero ya cambió de opinión. Ya ayer dijo que no le parecía, que esto no era el momento, que de hecho Juan Manuel Santos había prometido que si se lograba la paz en Colombia, era posible hablar del voto militar, para que policías, obviamente militares, pudieran depositar el voto. Pues se hizo la paz y mire que nunca se logró, tampoco hubo voto militar. Hay opiniones encontradas, hay gente muy a favor, hay gente muy en contra del voto. Lo cierto es que somos uno de los 4 países en la región que no permite el voto en nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, me parece una discusión nada trascendental. Me parece que hay muchas preguntas para hacer, porque
es base de la vida militar la obediencia debida. La obediencia es un elemento básico de la vida militar, desde el punto de mar en que usted tiene que tender la cama como le dan la orden de que la tienda, hasta el momento en que tiene que salir a ofrecer su vida por un mandato superior. Pero en el momento en que se va a votar ya desaparece la obligatoriedad, desaparece la obediencia debida, o sigue vigente la obediencia debida, o sigue siendo ese un voto secreto. Porque prácticamente todos, inclusive los reclutas, tienen ya 18 años y podrían ejercer el derecho al voto. Bueno, en fin, me parece una discusión que no vale la pena teniendo tantas discusiones urgentes por analizar de mar, como el tema de los impactos económicos que trae la reforma tributaria. ¿Qué es lo que nos va a pasar con la reforma tributaria? Y especialmente con el tratamiento que se le da a doble y mandoble contra los mayores productores de bienestar en el país, que son los mineros. ¿Sí? Nadie exporta. Los que están en desacuerdo con todo lo que está pasando, sobre todo con el tema de reforma tributaria que los golpea duramente, y que ya han salido a protestar, le recordaron a Gustavo Petro que él se puso casco y botas, linterna en el casco, para tomarse la fotografía con ellos, sentado con un portacomida en la mano. ¿Recuerda usted? En medio de la campaña. Y ellos le preguntan qué pasó. ¿No era usted pues el que nos defendía? ¿El que decía que nos iba a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar si lo que están haciendo es golpeando duramente al sector minero? Hay protestas, las ha habido, doctor Fernando, en Tunja, en el departamento de Boyacá, departamento minero por excelencia, y las protestas seguirán en la medida en que el gobierno no se sienta con ellos a darles confianza. Lo cierto es que ayer vimos a la ministra Irene Vélez muy contenta porque había firmado unos acuerdos de cooperación internacional para que desde la Unión Europea lograran conseguirse recursos para la transición energética y para todo ese idea que tienen ellos de la renovación energética en Colombia. Evidentemente no hay una sola palabra en contrario, insisten en que se van a mantener los contratos, en que se va a explorar y a analizar qué pasó con los contratos que ya estaban en marcha, en proceso, pero que no se han terminado de adjudicar. Ese tipo de cosas es lo que ella dice, se está analizando, pero evidentemente sigue la puerta cerrada a la posibilidad de nueva exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Bueno, entonces no vamos a tener petróleo, no vamos a tener carbón. No vamos a tener regalías. El tema de las regalías de mar, ¿se ha analizado? ¿Cuántos son los municipios que tienen por ingreso casi exclusivo las regalías que reciben procedentes del petróleo? ¿Cuántos son? ¿Por qué no darle una miradita al tema? ¿Qué se va a hacer con esos municipios? ¿Con qué se los va a alimentar cuando el petróleo ya no produzca regalías? Cuando Ecopetrol no tenga manera de hacer la contribución que hace el gobierno nacional. Cuando pase todo eso, ¿qué va a suceder? Es lo que nos tenemos que preguntar. Es un dato bien importante, doctor Fernando, porque lo que tenemos en las cuentas es que el recaudo por regalías que genera el petróleo y la minería supera los 5 billones de pesos. Los 5 billones de pesos. Que se distribuyen en los municipios. Eso no va directamente a la caja fiscal, sino que se va a los municipios. Quítele a los municipios colombianos 5 billones de pesos y después me cuenta qué le sucede. Sobre todo a los municipios pobres, ¿no? Claro, porque no hay pero aquí no hay una respuesta frente a eso. ¿Qué va a pasar con los municipios que se sirven de esas regalías? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Con qué van a reemplazar ese dinero que no les va a llegar? Evidentemente no se dice una palabra de eso. Ayer le preguntaron al presidente Petro, bueno, ¿y cuál es la alternativa si no es gas y petróleo? Y él simplemente cogió y siguió caminando y dejó al periodista con la pregunta. No fue capaz de responder, porque pues no tiene con qué. Bueno, dirá que para eso están los buques a vela. Lo que pasa es que las velas las tienen que fabricar en unos establecimientos que se mueven
gracias al petróleo y al carbón. En fin, de mar es una necedad y el presidente en Egipto se fue a decir necedades, ahora las está diciendo en París. ¿Qué se fue a hacer a París el presidente Petro? Pues muy bien, va para París en esta gira internacional, ¿no? Porque el hombre, ese sí sabe vivir sabroso y montar en avión, tanto que criticaban al presidente Uribe, al presidente Iván Duque, y ahora está en el Foro de París sobre la paz. Me imagino que va a aprovechar el cuarto de hora para hablar de la paz total y cómo Colombia va hacia la paz total y cómo va a negociar con 22 bandas criminales y 2 grupos terroristas, las FARC y el ELN. Seguramente eso será lo que plantee el presidente Petro en el foro de paz que se lleva a ¿Y cabo en París. ese foro es organizado por quién en París? Yo no he oído hablar de ese foro. Hay una reunión, a ver, ya le digo con quién va a ser el foro en París y aprovecho porque también está en el orden del día, en la agenda, la posibilidad de reunirse con la gente de la OCDE. Vamos a ver de qué van a hablar con la OCDE. Lo cierto, doctor Fernando, es que su agenda está en 2 sentidos. La agenda internacional de Colombia va en 2 sentidos. Cambio climático y lucha contra el cambio climático a través de la eliminación de las energías extractivas que se utilizan de carbón y de petróleo y gas, y la paz total, son los 2 temas. Se dice que se va a entrevistar con el presidente Emmanuel Macron y con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y líderes de la Unión Europea. Es lo que se ha dicho respecto de su viaje a Francia. Tengo que buscar el foro de París sobre la paz, quién es el que lo organiza, pero evidentemente lo que le dije, el discurso va a ser sobre la paz total en Colombia. Muy bien. Los líderes sociales, aquí me tiene usted el tema otra vez. Líderes sociales a los que están matando en unas proporciones sencillamente descomunales. Y bueno, yo no sé qué es un líder social. Un líder social es un jefe político de una región. Un líder social es ¿quién? Ahí el gran problema, doctor Fernando, y aquí en la hora, la verdad, lo hemos dicho tantas veces, tenemos una situación compleja en Colombia en la medida en que nadie ha definido quién es líder social ni cuándo se convierte en líder social. Han graduado, recuerde usted, para las cifras de la izquierda, graduaron de líder social a toda persona, a todo campesino que por alguna circunstancia lamentable terminaba en manos de los criminales que le asesinaban. Entonces, cada vez que había una muerte por ese estilo, entonces decían, es que era un líder social. Y de esa forma llenaron de líderes sociales a Colombia, claro, indígenas, negros, raizales, todo el mundo era líder social. Nunca se determinó tiene la condición de líder social. Por eso la pregunta suya pues, es muy válida, pero no tendríamos cómo responderla. ¿Quién tiene los criterios sobre quién es un líder social? ¿Hay una inscripción? ¿Hay un registro donde uno puede decir estos son? Pues no, lo cierto es que líderes sociales por lo menos se entienden como líderes sociales a los que son líderes de juntas de acción comunal, a los que son líderes veredales, que están liderando procesos en algún sentido. De ahí viene el tema del líder social. Pero ya digo, aquí lo han utilizado para todo, así que es muy difícil poder concretarlo. Lo cierto es que la cifra, doctor Fernando, es sencillamente vergonzosa, sobre todo en un gobierno que se lo pasó diciendo todo el tiempo que ellos iban a proteger a los líderes sociales. 35 líderes asesinados en 3 meses de gobierno de Gustavo Petro, según Human Rights Watch. Pero además, la cifra no se compadece con lo que dice el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, que reporta que son 43 líderes sociales. La diferencia es de 10 entre el uno y el otro. Cualquiera de las 2 cifras es sencillamente vergonzosa, sobre todo para un gobierno que se lo pasó diciendo SOS, nos están matando, antes de llegar a la presidencia, en medio de la campaña, y ahora que son gobierno, pues se quedan callados. Los líderes sociales están matando colombianos, esa es la verdad. Líderes o no líderes están matando colombianos. Esto sigue, esta tragedia sigue. Si siquiera eso se hubiera suspendido. Pero bueno, ya vamos a tener la paz total. Me imagino que la paz total es que ya la gente no la maten, ¿no? Supongo pues yo. Se supone, ¿no? Que en eso consiste Se la supone. paz total. Aunque la paz también supone
amnistías, indultos, perdones, segundas oportunidades, que es lo que están prometiendo a cambio de que no sigan matando colombianos. Y ahí va el gran problema, cómo va a surgir el diálogo y nos van a llevar 4 años hablando de energía solar, energía eólica, grupos criminales, paz total. Vamos a pasar 4 años hablando de esos dos temas. Aquí el tema es cambio climático y paz total. Así se resume el gobierno del presidente Petro. Bueno, yo recuerdo tanto a mi escritor favorito en materia, en temas filosóficos y en temas políticos, don José Ortega y Gasset, que le gritaba a los españoles, españoles, a las cosas españoles. Vamos directo a las cosas, dejémonos de habladurías, dejémonos de abstracciones, dejémonos de tonterías, vamos a las cosas. Hay que ir a las cosas. Las cosas es que tenemos una vida muy difícil de ganar, tenemos un horizonte, una perspectiva inflacionaria descomunal, tenemos un dólar que se trepó y que vaya uno a saber cuándo va a volver a bajar de los 5.000 pesos, eso no parece posible. Tenemos unas realidades muy comprometidas. Vamos a las cosas, vamos a ellas, cambiémoslas. Pero en lugar de estar hablando y de estar pontificando y de estar diciendo tonterías como esa de que hay que acabar con el petróleo y con el carbón. No lo entiende la ministra Irene Vélez, quien fue muy criticada por la forma en cómo se vistió para ir a Egipto. Les pareció que andar en falda, bueno, no sé cómo clasificarla, bueno, un vestido. No era el atuendo apropiado, como también criticaron a doña Francia Márquez por ir a Egipto en sudadera. Bueno, en fin, son estilos, evidentemente. En otros gobiernos no habíamos visto que un vicepresidente se presentara en ese tipo de ropa, pero es normal. No he visto a Nicolás Maduro en sudadera. Eso es normal. En ese ámbito de la política de los nadies y las nadias, eso es normal. ¿Quién dijo el estilo es el hombre? Mire a ver si esa frase aparece por ahí en Google o en alguna parte. El estilo es el hombre. Bueno, Ingrid Betancourt. El estilo es el hombre. ¿Ingrid Betancourt está en Colombia? Porque está criticando el gobierno de Gustavo Petro. No, Ingrid Betancourt, doctor Fernando, bueno, se lo pasa entre Colombia y Francia, pero ha sido muy dura con el gobierno de Gustavo Petro en cuanto a sus críticas. Y ayer en la audiencia del Código Electoral se despachó, pero además ha venido haciéndolo de manera muy consistente en los medios de comunicación respecto de lo que está pasando. Y ella ha dicho que las iniciativas de Gustavo Petro son absolutamente clientelistas, y es un discurso que obviamente cautiva a los colombianos, algunos de ellos, pero que el país va por otro rumbo y que esto no va bien definitivamente. Y no va bien porque definitivamente no están cumpliendo nada de lo que prometieron. Para Ingrid Betancourt, el pacto histórico abandonó sus banderas, han traicionado a sus electores, se fueron a hacer cola con los que identificaron como partido de gobierno. Ella dice que tiene que haber en algún momento una posición real sobre todos los temas de importancia del país, pero que esto no es como lo están planteando, que prometieron una cosa y están haciendo otra muy diferente. Y pues ha criticado obviamente Código Electoral, ha criticado reforma política, porque para ella todos son anuncios clientelistas y no hay nada de fondo que podamos sacar en limpio o en claro de lo que está haciendo el gobierno Petro. Nada de fondo. Ojalá logren hacer algo contra la inflación de mar, que eso sí es de fondo. Eso sí es la comida de la gente. La comida de la gente, alguien resolvió hacer una cuenta elemental. ¿Cuántos dólares se está ganando con el salario mínimo en Colombia? Para que averigüemos en cuántos países del mundo se gana menos dólares con un salario mínimo. El salario mínimo está en... hagamos el redondeo en 1 millón de pesos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, a 5.000 pesos el dólar, ¿eso queda $200? 198 dólares. Sí. $200
son $6 por día, 6,50. Eso sí es una realidad dramática. Pues vea usted, nosotros en el 2002, doctor Fernando, ganábamos en el salario mínimo $108. Luego en el 2010 subimos a $269. Estamos hablando del gobierno Uribe, ¿no? 2002, 2010. Luego bajamos del 2010 al 2018 a $237. Luego del 2018 al 2022 subimos a $251. Y hoy estamos en $198. Muy bien. Y entonces miremos, tiene que haber alguna estadística, tiene que haber algún estudio, algo. ¿Cuál es el valor del salario mínimo en dólares en los distintos países? Eso sí es un drama. Eso sí es un drama. Porque es que dicen, no, pero es que lo que se subió es el dólar, las demás cosas se suben igualmente. Claro que sí. El dólar es determinante en la vida económica del país. No solamente porque las importaciones se pagan con dólar, porque las deudas se pagan con dólar. Le tengo dato al respecto. Recordemos el dato para Colombia. En estos momentos, $198, bueno, $200 para Colombia. Pero veamos los demás países. Brasil, $214, Argentina, $233, Perú, $233, México, $256, Panamá, $365, Chile, $411, Ecuador, $425. Muy bien. Colombia, el que menos dólares compra con un salario mínimo. Es la verdad. Eso sí es un drama. Y eso sí es por cuenta de este gobierno, además. Por cuenta del gobierno de Gustavo Petro, del que nos hablará enseguida María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, la senadora por el Centro Democrático, está invitada para hacer un balance de los primeros 100 días de gobierno. Los 100 días. ¿Por qué se habla tanto de los 100 días y desde cuándo? ¿Recuerda nuestro hoy en la historia? Los 100 días. Los 100 días napoleónicos. Cuando Napoleón regresó de la isla de Elba, en 100 días cambió el país, lo transformó, armó un ejército que fue derrotado en Waterloo por obra de unas circunstancias muy dramáticas, cuando un mariscal napoleónico no recibió la orden de Napoleón o no la atendió o no la cumplió. Y entonces se perdió la batalla de Waterloo y se acabó la obra de Napoleón, pero la hizo en 100 días. Y desde entonces se habla de los 100 días. Y ahora son 100 días de Gustavo Petro y vamos a analizar qué ha pasado en 100 días. Todo se ha encarecido, el dólar se fue a las nubes, las situaciones de seguridad, las circunstancias de seguridad siguen siendo dramáticas. Esa es la realidad. Una realidad que les estábamos comentando a ustedes, eso sí, con el consuelo que tenemos. Una buena taza de café sobre la mesa. Una buena taza de café que nos ofrecen los cafeteros de Colombia, que están reunidos alrededor de la Federación Nacional de Cafeteros. Y con ellos, los cafeteros, y con ella, la Federación, les hablábamos a ustedes, queridos amigos, al oído.